Hoy os voy a hablar de lavavajillas, ese equipo de la cocina que me hace la vida mucho más cómoda y sencilla y me hace ahorrar mucho dinero. ¿Por qué me hace ahorrar mucho dinero? Porque la cantidad de agua caliente que utilizo cuando lavo los platos a mano es mucho mayor que la que utilizo cuando uso el lavavajillas. Porque el lavavajillas hace un uso mucho más eficiente del agua caliente que se utiliza. Bien, si lavara los platos con agua fría a mano, bien, pues esto no pasaría, pero si los lavo con agua caliente, el lavavajillas es mucho más rentable. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? De aquellas cosas que hacen que si yo no utilizo lavavajillas de forma eficiente, pues quizá no me hagan ahorrar tanto dinero respecto a lavar los platos a mano. Dicho todo esto, hola, soy Amadeo y hoy os vengo a hablar de lavavajillas y de cómo poder usarlo de forma eficiente y así poder ahorrarme, entre otras cosas, bastante dinerito en la factura eléctrica. En mis últimos vídeos he hablado del frigorífico, de la televisión, de la lavadora, del horno. Hoy nos toca el lavavajillas. Recuerda también que en mi vídeo número 1 hablo de cómo se integra este vídeo dentro de todos los vídeos que estoy lanzando, donde hablo de todos los gastos de la casa y cómo ahorrar en todos y cada uno de esos gastos. Y ahora sí, comenzamos. Tipos de lavavajillas. ¿Conoces todos los tipos de lavavajillas? Tenemos el integrable, ese que pasa completamente desapercibido porque se ha integrado con todos los muebles de la cocina. Tenemos el no integrable, aquel que no hemos integrado con todos los muebles de la cocina. Y también tenemos el que es parcialmente integrable, aquel que solamente se ha integrado de forma parcial, pero tenemos acceso a los mandos de lavavajillas por la parte exterior. También los hay los de 60 centímetros de ancho y los de 45 centímetros de ancho, para casas más pequeñas o para menos necesidades de servicio. Los lavavajillas normalmente tienen una toma de agua fría, y el lavavajillas lo que hace es que con unas resistencias eléctricas calienta esa agua fría y en función del ciclo del lavado en el cual se encuentre el programa, utilizará ese agua caliente para facilitar la limpieza de la vajilla. Bien, ahora lo que hay son lavavajillas bitérmicos, es decir, tienen dos tomas de agua, una para el agua fría y otra que se puede utilizar para el agua caliente, que en lugar de calentarse a través de las resistencias eléctricas de la lavavajillas, lo que puedes utilizar es una fuente de energía para calentar el agua que no sea una resistencia eléctrica y que sea más económica, como por ejemplo el gas. Capacidad. ¿Y cómo se mide la capacidad de los lavavajillas? Esta se mide en cubiertos. Pero, ¿qué es un cubierto? Vamos a verlo. ¿A cuántas piezas de una vajilla equivale un cubierto? ¿A 4? ¿A 8? ¿O a 11? La respuesta es 11. Un cubierto en un lavavajillas equivale a lo siguiente: un plato llano, un plato hondo, un plato de postre, una tacita de café, un platito para la tacita de café, un vaso y 5 cubiertos. Por lo que un lavavajillas con 12 cubiertos tendríamos que multiplicar 12 veces estas 11 piezas que hemos visto. Pero además incluye una ensaladera o fuente, 3 cuencos o boles y 4 utensilios para servir, tipo cazo, cuchillo grande, tenedor grande, cucharón, sal y abrillantador. ¿Y para qué sirve la sal y el abrillantador en el lavavajillas? ¿Lo sabes? Bueno, hay la necesidad en las lavavajillas de echarle sal de forma recurrente para que nunca se vacíe el depósito. Pero, ¿para qué sirve la sal? Vamos con un quiz. La sal sirve para salar la vajilla, para ablandar el agua o para darle a la vajilla una capa de protección. La respuesta es ablandar el agua. A la cantidad de cal que hay en el agua se le llama dureza. Si hay un alto grado de cal en el agua, se dirá que el agua es muy dura. Si hay un bajo grado de cal en el agua, se dirá que el agua es blanda o que no es muy dura. Bien, con el agua de la cual se alimentan las lavavajillas, esta puede tener un contenido de cal elevado. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal lo que va a hacer es reducir el grado de cal que hay en el agua, es decir, va a ablandar el agua, de forma que protegeremos el lavavajillas y además podremos evitar que hayan marcas blancas de cal en la vajilla. Y si hasta aquí te está gustando mi vídeo, suscríbete, ayúdame a darle difusión a los vídeos y que más gente se pueda beneficiar del contenido del mismo. Regálame un like
que también me ayuda a darle difusión a que los vídeos puedan llegarle a más gente. Y por otro lado, ayúdame compartiendo los vídeos a aquella gente que tú conoces, compañeros del cole, vecinos, familia, compañeros del club de cartas, compañeros del club de dardos, compañeros del club de aeróbic. Bien, de esta manera quizá a alguien que conoces o que desconoces le pueda llegar el contenido de los vídeos y quizá le puedan venir bien algunos truquitos de lo que estamos comentando. Y al igual que la sal, siempre debemos echar abrillantador cuando usemos el lavavajillas. Pero, ¿para qué sirve el abrillantador? Vamos con un quiz. ¿El abrillantador sirve para abrillantar? ¿Para que resbale mejor el agua y que no se queden marcas? ¿O para que se quede el equipo reluciente por dentro? Y la respuesta es para que resbale mejor el agua y no se queden marcas. El abrillantador se usa en los últimos ciclos de lavavajillas. Esto lo que realiza es crear una película encima de la vajilla de forma que facilita que el agua se pueda deslizar arrastrando los alimentos que pueda haber o aquellas marcas de cal que se puedan depositar sobre la vajilla. Tipos de jabón. ¿Y piensas que todos los tipos de jabón para la vajilla son iguales y hacen el mismo efecto? Pues no, vamos a ver la diferencia que hay entre ellos. Está el jabón líquido. El jabón líquido se disuelve rápidamente y es especialmente recomendado para las vajillas más delicadas. ¿Qué es lo que ocurre en los programas cortos? Que también se recomienda porque al ser un jabón que se diluye rápidamente, seguro que cuando acabe el ciclo del programa corto, este se habrá disuelto y habrá hecho su efecto. También tenemos el jabón en polvo. Este también se diluye rápidamente, pero no tan rápido como el jabón líquido. Este es especialmente recomendado para zonas con el agua muy dura. Y por último tenemos el jabón en pastilla. El jabón en pastilla no se recomienda especialmente para aguas muy duras y por otro lado no se disuelve de forma tan rápida como el jabón líquido o el jabón en polvo, de forma que su efecto dura todo el programa de lavado de lavavajillas. Y hasta aquí mi vídeo de hoy, con la introducción a las lavavajillas que existen y aquellas cositas que debemos tener en cuenta para usarlo. En mi siguiente vídeo veremos todos aquellos consejos o trucos que debemos de tener en consideración para utilizarlo de la forma más eficiente posible y que esto no nos genere un sobrecoste cuando lo vamos a usar. Venga, nos vemos en mi siguiente vídeo.